Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Reciban un cordial saludo de su profe Mr. Víctor. En este precioso día vamos a comenzar con este tema, secuencia número 12, múltiplos y divisores, criterio de divisibilidad. Veamos por acá entonces la definición. Los múltiplos de un número natural son los productos de este número por cada uno de los números naturales. Es decir, el número multiplicado por cero, luego por uno, luego por 2, así hasta el infinito, porque recordemos que los números naturales son infinitos y por lo tanto el conjunto de los múltiplos de un número también será infinito. Los divisores de un número natural son los números que lo dividen exactamente, es decir, al efectuar la división el residuo es cero. Es un número natural mayor que cero, en un número natural mayor que cero, el conjunto de sus múltiplos es infinito y el de los divisores es finito. Vemos que el de los divisores sí vendría siendo finito porque no hay una cantidad infinita de números que puedan dividir exactamente a otro. Entonces, en ese sentido, se contraponen el conjunto de los múltiplos de un número y el conjunto de los divisores de un número. Veamos por acá la explicación. Entonces, tenemos acá los criterios de divisibilidad. Vemos acá los números 2, 3, 4, 5 y 6 y 10 y vamos a ir mirando cómo son sus criterios de divisibilidad. Entonces, es posible determinar si un número es divisor de otro sin necesidad de efectuar la división utilizando los criterios de divisibilidad. Esto es una herramienta muy importante para poder hacer problemas de manera mucho más ágil, encontrar esta solución solamente aprendiéndose unas reglas muy sencillas. Miramos cuál sería la regla para el 2. La regla para el 2 sería que si el número termina en un número par, es decir, si la casilla de las unidades de ese número es un número par, entonces es posible dividirlo entre 2 y que la división sea exacta. Vemos la del 3. La del 3, si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Es decir, tomo la cifra de las unidades, la de las decenas, la de las centenas, etcétera, las sumo y si al sumarlas me da un múltiplo de 3, puedo decir que está en la tabla del 3, entonces es divisible entre 3. La del 4. Si las cifras de las decenas y las unidades forman un múltiplo de 4, entonces miro las unidades y las decenas y al juntar esas dos o al usar esas dos vemos que forma un múltiplo de 4, entonces es divisible por 4. Otra forma también que yo lo veo para que sea divisible por 4 es que si tú lo puedes dividir dos veces entre 2 es porque también es divisible entre 4. Vemos la del 5. La del 5 es una de las más sencillas. Si la cifra de las unidades es 0 o 5, entonces el número se puede dividir entre 5 de manera exacta. La del 6. La del 6 también es muy sencilla. Si se puede dividir entre 2 y entre 3 al mismo tiempo, entonces se puede dividir entre 6. Y finalmente, la de división por 10. Si la cifra de las unidades es 0, muy sencillo. Si termina en 0 se puede dividir entre 10. Vamos a algunas apartes acá. Entonces me pregunta, si un número es divisible entre 2, se puede decir que es múltiplo de 2. ¿Eso es cierto? Les voy a colocar aquí una ayuda. Dice, considera un ejemplo de un número que sea divisible entre 2. Luego analiza si es múltiplo de 2. Piensa en otros ejemplos. ¿En todos los casos llegas al mismo resultado? Voy a dejar aquí en este momento. Quisiera que por favor le pusieran pausa al video e hicieran esta propuesta que les hacen acá. Ven con dos o tres números a ver a qué conclusión llegan. Bueno, asumo que ya hicieron la prueba y se habrán dado cuenta que en cualquier ejemplo que hayan tomado se va a cumplir esto. Quiere decir que los números que son divisibles entre 2 también son múltiplos de 2. Veamos estas afirmaciones y las vamos analizando. Tenemos el ejemplo 1. El ejemplo 1 me dice, selecciona la respuesta correcta. 10.518 es divisible entre 2. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque termina en 8 y 8 es un número par. Como es un número par, entonces es divisible entre 2. Veamos. Efectivamente, el dígito de las unidades es 8 y es un número par. Vemos el ejemplo 2. ¿El conjunto de los múltiplos de un número es infinito? Bueno, lo dije al principio, estoy seguro que ustedes saben la respuesta antes de que le dé clic en sí. Muy bien. Los múltiplos de un número se obtienen a multiplicar este número por cada número natural, por tanto el conjunto que se obtiene es infinito. El siguiente.
Selecciona la respuesta correcta. 13.125 es divisible entre 3 y 5. Pues recordemos que para que un número sea divisible entre 3, se tiene que cumplir que al sumar las cifras de ese número me den un múltiplo de 3, es decir, un número que esté en la tabla del 3. Y la otra condición para que sea divisible entre 5 es que termine entre 0, que termine en 0 o en 5. Vemos que este tiene en la cifra de las unidades un 5, o sea que ya podemos decir que es divisible entre 5. Me faltaría mirar si es divisible entre 3. Esa es una suma muy sencilla. 1 más 3 es 4, y 4 más 1 es 5. 5 más 2 es 7, y 7 más 5 es 12. Y tenemos que el 12 es divisible entre 3 porque 3 por 4 es 12. Entonces la respuesta sería sí. Muy bien, aquí está lo que les acabo de explicar. Vamos ahora al ejemplo 4. Selecciona la respuesta correcta. 6.792 es divisible entre 6. Recordemos que para que sea divisible entre 6 tiene que ser divisible entre 3 y también al mismo tiempo de ser divisible entre 2. Vemos aquí que la cifra de las unidades es un 2, por lo tanto es par, y como es par es divisible entre 2. Ya cumplimos la primera condición. La segunda condición es que al sumar sus cifras de un múltiplo de 3, veamos, 6 más 7 son 13, más 9, 22, más 2, 24. 24 es múltiplo de 3. Sí, ¿por qué? 8 por 3, 24. Vamos a comprobar. Muy bien. Aquí está la explicación que les acabo de hacer. Ustedes la pueden leer. Finalmente tenemos nuestro ejemplo número 5. Dice, 104 es divisible entre 10 y no entre 4. Bueno, ya podemos decir de entrada que no es divisible entre 10, porque recuerden que para que un número sea divisible entre 10 tiene que terminar en 0 y este termina en 4, es decir, la cifra de las unidades debe ser 0 siempre. Y de pronto podríamos estar tentados a decir que es divisible entre 10 porque vemos un 10 acá. Hay que tener cuidado, recordemos que la cifra de las unidades es la última cifra a la mano derecha. Veamos si es divisible entre 4. Dice que para que sea divisible entre 4, las últimas dos cifras tienen que ser un múltiplo de 4. Y bueno, ahí está, si es un múltiplo de 4. Pero no uno de 10. Y acá me están diciendo que es divisible entre 10 y no entre 4. Sería más bien al contrario, es divisible entre 4 y no entre 10. Por eso decimos que esa pregunta es no. Veamos. Entonces, fíjense que aquí está lo que les dije. 104 no es divisible entre 10 porque el dígito de las unidades no es 0. Además, como las cifras de las decenas y las unidades forman un múltiplo de 4, 104 sí es divisible entre 4. Bueno, entonces, ¿qué concluimos con esto? Que un número es divisible entre 2 si la cifra de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, pares, los números pares. Divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entre 4 si las cifras de las decenas y las unidades forman un múltiplo de 4. Entre 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. Y 6 si es divisible entre 2 y 3. Aquí faltaría el 10 que es divisible entre 10 y termina en 0. Me preguntarán tal vez chicos si hay más criterios de divisibilidad para otros números. Sí los hay, pero por ahora estos son los más usados y estos son los que quiero que tengan muy presentes, que son los que más se usan. Cuando estemos en grado sexto veremos algunos más, pero por ahora quiero que estos les queden súper clarísimos que son los que más utilizamos, ¿vale? Tenemos aquí una actividad que nos proponen. Dice, soluciona la siguiente actividad. Dar clic en el número de la derecha y luego en la zona de la figura de la izquierda que consideres correcta. Entonces acá tenemos un diagrama de Venn. Recordemos que utilizamos diagramas de Venn para los conjuntos. Entonces tenemos en este diagrama de Venn los que están por dentro de esta bolita de la izquierda quiere decir que son divisibles por 2. Y los que están por dentro de esta bolita de la derecha son divisibles por 3. Y hay un espacio en blanco acá para uno divisible por 2. Tenemos que buscar entonces de esta lista un número que sea divisible por 2, pero que no sea divisible por 3, porque si no tendría que estar acá en la mitad. Y en este lado tenemos que encontrar un número que sea divisible por 3, pero que no sea divisible por 2, porque si no estaría aquí en la mitad, que tendría los dos criterios. Entonces, busquemos uno que solo sea divisible por 2 para colocarlo aquí. O miremos uno por uno a ver en dónde lo ponemos. Por ejemplo, 408. 408
termina en 8 que es par, o sea que es divisible por 2. En un principio lo podría poner aquí directamente, pero miremos si cumple el otro criterio, que sea divisible por 3. 8 más 0 más 4 me da 12. Entonces realmente ese número iría aquí en la mitad porque también es divisible por 3. ¿Listo? Desde acá me quedo 408. Miremos el otro. Este es divisible entre 2 porque termina en 0. Recuerden que el 0 también está incluido entre los números pares. Entonces sería divisible por 2. Y será divisible por 3. Sumemos. 6 más 8 es 14. Y 14 no está en la lista de los múltiplos de 3. Entonces ese vendría siendo solo divisible por 2. ¿Ok? ¿Listo? Y finalmente, este debería ser divisible solo por 3. Vamos a decir si eso es cierto. Pues termina en 5, entonces no se puede dividir en 2. Pero si la suma de estos números me da un número que está en la tabla del 3, entonces debe ser divisible por 3. Veamos. 9 más 3 son 12. Más 7 son 19. Más 5 son 24. Y recordemos que 24 está en la tabla del 3. 8 por 3, 24. Entonces debe estar aquí. Listo. Vamos a comprobar a ver. Bien, nos han felicitado. Reconocer los criterios de divisibilidad por 2 y 3. Pues acá nos dicen por cuál otro número diferente de 2 y 3 son divisibles los números de la intersección. Bueno, revisemos a ver, o miremos la ayuda primero. Entonces acá me dice, considera que los números de la intersección son divisibles entre 2 y 3 al tiempo. Bueno, nos están dando una pista. Ya con eso creo que está clarísimo, ¿cierto? Cuando un número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, tenemos que ese es el criterio de divisibilidad del 6. Quiere decir que estos tres números de acá, todos son divisibles por 6. Ya para que lo hagan ustedes de manera autónoma, pueden coger y con este número dividirlo entre 6, hacer una división y comprobar si les da exacta, lo mismo con este y lo mismo con este. Bueno, entonces con eso hemos terminado la actividad. Veamos qué otra cosa podemos explorar por aquí. Tenemos aquí en nuestra sección de la página 34 para comprender un número es divisible entre 4 cuando las cifras de las decenas y las unidades forman un múltiplo de 4. Es divisible entre 8 si las cifras de las centenas, decenas y unidades forman un múltiplo de 4. Mira, acá nos están dando una ayudita extra para incluir un número que no estaban en nuestra lista. Podemos tenerlo en cuenta porque nos podría ayudar bastante también. Entonces recordemos, divisible entre 4, decenas y unidades forman un múltiplo de 4. Divisible entre 8, agregamos una casilla más. Centenas, decenas y unidades forman un múltiplo de 8. Entonces aquí me preguntan, 103.432 es divisible entre 4, entre 8. Le damos la respuesta. Sí, en ambos casos, porque 32 es múltiplo de 4, 432, y 432 es múltiplo de 8, 8 por 54, 432. Esta respuesta no es tan evidente, aquí ya no es como tan a simple vista. Acá nos tocaría coger el 432 y dividirlo en 8, a ver si me da una división exacta. Pero debemos ser conscientes que dividir 432 en 8 es mucho más fácil que dividir 103.432 en 8. Sería un proceso mucho más corto. Entonces, de todas maneras, aunque de pronto no sea tan evidente a simple vista, es más fácil de hallar haciendo todo el número grandotote. Bueno, chicos, entonces por aquí terminaría la clase de hoy. ¿Cuál sería la parte de ustedes? Vamos a hacer la actividad de la página 30. Tenemos en la página 30 esta, esta actividad. Vamos a ver. Tenemos en el punto 1 determinar por comprensión cada conjunto. Recordemos que determinar por comprensión es decir las características que tienen en común, colocando el nombre del conjunto con una letra que ustedes quieran, igual, abro llave, y escribo la característica común que tienen todos estos. Por ejemplo, en el A dice 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. ¿Ustedes cuál cree que podría ser el conjunto que la expresión o la característica que me haría encerrar todos estos elementos de aquí? ¿Será que tal vez puede ser los múltiplos del 4? Veamos, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Vemos que sí,
estamos haciendo una sucesión de números que son los múltiplos del 4. Entonces aquí podríamos para la decir, por ejemplo, nombrémoslo con la letra mayúscula, A igual a llave, abro llave, los múltiplos del 4 y cierro la llave. Muy sencillo. Entonces ustedes harían el resto. Tenemos el punto 2. En el punto 2 tenemos que marcar con X el elemento que no pertenece a cada conjunto. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en el A, la M mayúscula y el 25 abajo. ¿Eso qué significa? Múltiplos del 25. Entonces tenemos que mirar de esta lista de números cuál es el número que no pertenece a los múltiplos del 25. Muy sencillo. Por ejemplo, en este sería el 1. Muy fácil, ¿cierto? Porque 25 por 0 es 1, 25 por 1 es 25 y este 1 de acá se me coló. Y luego seguiría 25 por 2, 25 por 3, 25 por 4, etc. Y ustedes harían el resto. Para los literales de D al F, la D con el 30 abajo, esta notación significa los divisores de 30, divisores de 28, divisores de 44, para que lo tengan en cuenta, para que miren aquí cuál de esos no pertenece. Tenemos por acá de qué otra manera pueden organizarse los policías de la figura para formar un rectángulo. Pues aquí tenemos esta formación, aquí hay 3, 4 policías, 3, 6 y 9 policías. ¿De qué otra manera los podemos organizar? Utilizando la misma cantidad de policías. Les dejo eso para que lo piensen. Podrían cambiar la longitud de la columna y hacerla más larga y agregarle aquí otro. Bueno, ahí les dejo su imaginación. La idea es que esto se pueda hacer utilizando los múltiplos o divisores. Ya les dejo esa pista para que se guíen de qué otra forma se pueden organizar. Bueno, miremos acá los problemas. Resolver cada situación y explicar el procedimiento realizado. Entonces de esta vamos a hacer solamente el A. Vamos a hacer solamente el A, ¿listo? Para que no les quede tan larga la actividad. Y acá, pues bueno, esto lo dejo también como opcional, el ingenio matemático. Y ya con eso terminamos nuestra clase de hoy, chicos. Espero hayan aprovechado al máximo el tiempo. Seguro que les queda mucho más tiempo de la clase para que aprovechen y hagan toda la actividad. Y ojalá si pueden hoy mismo me la envíen para que no acumulen trabajo. Sin embargo, la actividad queda abierta hasta el siguiente, hasta el día que volvamos a tener la clase en vivo, hasta el mediodía, nuestro acá horario. Yo tengo con ustedes matemáticas en vivo el viernes otra vez a las 4 de la tarde. Entonces, esta actividad que yo sé que la alcanzan a hacer hoy mismo en la hora de clase, va a quedar abierta todo este día, el jueves, y hasta el viernes al mediodía. Hasta el viernes al mediodía va a quedar abierto para que la envíen. Es mucho más tiempo el que necesitan, pero es para evitar cualquier imprevisto, que se les dañe el computador, que se les fue el internet, cualquier cosita que pueda pasar en este día que no les permita enviarlo hoy para que lo puedan enviar mañana. Por favor, tengan en cuenta que les he ampliado un tiempo bastante prudencial, bastante justo. Entonces, en el momento que yo comience la clase y revise y no encuentre que han enviado la tarea, lo más normal es que esa notica ya la tengan perdida, siempre y cuando casos excepcionales que se justifiquen. Entonces, no es nada más por hoy. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja de todo mal y peligro. Un abrazo.